Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Hoy vamos a estar en Ezequiel capítulo 23, las dos hermanas. Vamos a leer el texto, acompáñenme, dice la palabra de nuestro Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres madre, las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron, allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales. Y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada. Vino a ser famosa entre las mujeres, pues hicieron en ella escarmiento. Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, y vi que se había contaminado. Un mismo camino era el de ambas, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron. Y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos, sus fornicaciones, y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Por tanto, a Aholiba, así ha dicho Jehová el Señor, he haré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y les haré venir contra ti en derredor de los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecot, y capitanes, nobles y varones de renombre que montan a caballo, todos ellos, y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas y multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos pondrá contra ti,
en derredor, y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán, y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor, te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego, y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura, y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo te entrego en la mano de ellos, de aquellos que aborreciste, en la mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste con sus ídolos, en el camino de tu hermosura anduviste. Yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Jehová el Señor: beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad y de desolación por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás, pues, y lo agotarás, y quebrarás sus tiestos, y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto te has olvidado de mí y te has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva, y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aun sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Aun esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en aquel día, y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo dado a sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Además, enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y he aquí, vinieron, y por amor de ellos te lavaste, y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre su suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de ti, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite, y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre su cabeza. Y dije respecto a la envejecida en adulterios: ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera, así a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Por lo que así ha dicho Jehová el Señor: yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas, matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego, y haré cesar la lujuria de la tierra, y
escarmentaréis y no harán según vuestras perversidades, y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Muy bien, pues vamos a orar, vamos a analizar este texto. Acompáñenme a orar a nuestro Dios bendito, Padre Celestial, que moras en todo lugar. En este texto vemos la infidelidad de Israel, de Judá, y te rogamos, Padre, que nos ayudes a poder entender tu palabra y sobre todo a poner en nuestra vida el fieles a ti en todo lo que hagamos. Señor, guíanos a través de tu palabra. Ponemos este tiempo rogándote que bendigas a toda persona que escucha y que ve lo que estamos comentando. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, la alegoría. Se usan eventos conocidos para ilustrar algo que iba a acontecer. Y dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres hijas de una madre. La madre es Israel, es la nación de Israel. Pero recuerde que el hijo de Salomón, Roboam, decidió no escuchar el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de los jóvenes, y 10 tribus se separaron, y entonces la parte norte vino a ser Israel con 10 tribus, y la parte sur vino a ser Judá con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Así que de alguna forma vemos estas dos que son de una madre, 2 hijas, reino del norte, reino del sur, Israel, Judá, capital del norte, Samaria, capital del sur, Jerusalén, ¿verdad? Y va a hablar de estas dos hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto. Ambas estuvieron unidas en Egipto, si ustedes recuerdan, allí en el 1444 a.C. salieron en el Éxodo y en el desierto mostraron lo que había en su corazón e hicieron ídolos de fundición, obligando a Aarón a hacerlos, un becerro de oro, y dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto, y se desenfrenaron, ¿verdad? Y empezaron allí a fornicar contra nuestro Dios. Allí dice, siguiendo el verso 3, allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaba, bueno, antes. Posiblemente estas palabras son fuertes en el sentido de lo que está diciendo, ¿verdad? De hecho, se ve inapropiado quizás en la palabra de Dios que existan este tipo de palabras. Sin embargo, tienen que ver con la gravedad del asunto que está tratando Dios y quiere que entendamos que no es cosa pequeña el ir tras los ídolos ajenos. Ahora sí, verso 4, y se llamaba la mayor Ahola, y esto es tabernáculo de ella, y su hermana, ¿verdad? Aholiba, y esto es mi tabernáculo en ella. Entonces, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholiba. Entonces vemos que Dios les va a poner allí estos nombres, ¿verdad? Tabernáculo de ella, y vamos a entender por qué dice esto. Bueno, cuando las tribus se separan, las 10 tribus del norte y las tribus de Judá, de alguna manera, Roboam, que fue el que lideró y que gobernó estas 10 tribus, decidió que el Israel no tenía que ir a adorar a Jerusalén, donde estaba el templo y el tabernáculo de Dios, sino que
hicieron su propio tabernáculo, su propio lugar de adoración. Se desvirtuó, no haciendo lo que Dios mandaba, sino haciendo lo que ellos creían, lo que ellos pensaban, y esto con fines de no perder poder ni hegemonía. Entonces, cuando dice a Oliva, mi tabernáculo, es porque allí en Jerusalén estaba el templo y el tabernáculo de Dios, el lugar de adoración que Dios había puesto. Dice, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholiba. Y Ahola, es decir, Samaria, cometió fornicación aún estando en mi poder. Es decir, que antes que se separaran y antes de que le dieran la espalda, pues fueron infieles a Dios. Dice, y se enamoró de sus amantes, los asirios, vecinos suyos, en la parte norte de Israel, lo que ahora es la Siria. Allí, ¿verdad? Digamos, el imperio asirio conquistó a Samaria, a el reino del norte, y los llevó cautivos. De hecho, los dispersó, y de ahí surge los samaritanos, donde hay una gran mezcla de judíos y de otras naciones, y se volvieron impuros y llegaron a vivir en Samaria. Por eso en los tiempos de Jesús, los que se creían, o los que eran judíos puros, que no se habían contaminado con otras naciones, y en su genealogía estaba comprobable, no querían pasar por Samaria porque era el lugar de inmundos, entonces rodeaban para irse por otro lado cuando iban al norte, a Nazaret. Sin embargo, nuestro Señor en algún momento pasó por Samaria. En el capítulo 4 de Juan nos dice que habló con la mujer samaritana porque ya había dado testimonio a lo suyo, y ahora Samaria. Y de hecho, así lo podemos ver en la Escritura, en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, y después dice Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, de alguna manera, también Dios finalmente se apiadó de ambas. Seguimos, vestidos, verso 6, de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables, todos ellos jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ella se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales, derramaron sobre ella su fornicación, por lo cual la entregué en la mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y entonces dice que Ahola agarró y se embelezó con los ídolos de los asirios, y empezó a adoptar usos y costumbres, y empezó a adorar dioses extraños que Dios había dicho, no tendráis dioses ajenos delante de mí. Y ellos no les importó, y fueron tras los dioses ajenos, y Dios entonces cumplió su palabra que había dicho allí en Deuteronomio capítulo 27, capítulo 28, en el camino de la bendición y de la maldición. Si ellos se alejaban de Dios, Dios se alejaría de ellos, y seguían cautivos y serían esparcidos por las tierras, y Dios cumplió con su palabra, porque Dios, una de las cosas que quiere es fidelidad. Ahora, algo que podemos ver muchas veces es que los hermanos mayores pueden llegar a influir a los menores. Por eso es muy importante que los hermanos puedan tomar buenas decisiones, porque sus hermanos menores van tras de ellos. Y mire lo que dice el verso 11, y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más
que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos gobernadores y capitanes vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, y vi que se había contaminado un mismo camino, era el de ambas, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a los hombres pintados en una pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por los lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de hombres de Babilonia, de Caldea, de tierra de su nacimiento, se enamoró de a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Ahora, aquí cuando dice tierra de su nacimiento, debemos recordar que Abraham fue llamado de Babilonia y le dijo, Dios le dijo allí en capítulo 12, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te voy a dar, tierra que fluye leche y miel. Dios quería que Abraham dejase sus ídolos y sirviese al Dios invisible, al creador del cielo y la tierra, y de él, de su extirpe, ¿verdad? Nació Isaac, y andarían en santidad y harían lo que Dios les mandara. No verían a otros dioses, no verían a otras naciones, no buscarían, ¿verdad?, sus tesoros, pero ellos empezaron a mirar, empezaron a codiciar, empezaron de alguna forma a querer ser como las otras naciones y se contaminaron con sus ídolos, sus usos y costumbres, de tal manera que posteriormente vemos a los hombres de Israel ofreciendo a sus hijos recién nacidos a los dioses paganos en sacrificio cuando no era correcto y no era lo que Dios había mandado en su santa y bendita palabra. Muchas veces las personas se van por la apariencia. Muchas veces la gente va tras los ídolos, tras los dioses, tras las religiones por la apariencia, porque ven que ahí pueden progresar económicamente, en estatus, en fama, en fortuna, pero no es lo que Dios quiere. Por eso la Biblia dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, se constituye enemigo de Dios, porque el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto está en la primera carta de Juan, en el capítulo 2 y los versos 14, 15 y 16. Así que, de alguna forma, nosotros podemos entender y ver cómo el deseo de los ojos y el deseo de la carne, cuando dice Santiago, no digas que cuando uno es tentado no digas que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia carne, concupiscencia, es atraído y seducido, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Y esto es lo que va a acontecer tanto con Samaria como con Judea, y esto es porque abandonaron al Dios de sus padres y se fueron tras los dioses ajenos, dioses que Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy tu Dios celoso, que visito la maldad de los padres hacia los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, allí en Éxodo 24. Así que de alguna manera Dios quiere fidelidad. Por eso cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, él les dijo de una manera categórica, yo no sé vosotros, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes quieren servir a los ídolos, háganlo.
pero yo y mi casa vamos a servir, nos vamos a entregar a ese Dios que nos sacó de Egipto, a ese Dios que nos hizo subsistir en el desierto, a ese Dios que alimentó, ese Dios que hizo que nuestras ropas no envejecieran, que nuestros zapatos no desgastaran, ese Dios que aún del agua hizo brotar, de la peña hizo brotar agua. A ese Dios voy a adorar y no voy a servir a los dioses ajenos. Josué se había resuelto a ser fiel a Dios e invitó al pueblo a hacerlo, pero el pueblo traía en su corazón el deseo de su carne y no vuelven a sus antiguos pecados, porque no se han determinado a dejarlos, sino que allí, ¿verdad? Allí en lo oculto, ahí dejan ese tesorito, ese pecadito, entre comillas, ahí lo apapachan en su mente, pero sabe, el pecado contamina y el pecado nos hace tomar decisiones incorrectas en esta vida. Por esta razón debemos de alguna manera tomar la decisión de honrar y glorificar el nombre de Dios a cualquier coste. ¿Por qué? Porque Dios quiere fidelidad en cualquier circunstancia. En las circunstancias verdaderamente somos probados, en la escasez, en la necesidad, en la enfermedad. ¿A quién acudimos? ¿A Dios o a los hombres? Dios quiere que acudamos a Él. Dios quiere que seamos fieles a Él, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé, te sustentaré con la diestra. Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Él permanece siempre fiel. Por esa razón debemos darle nuestra adoración y nuestra alabanza al Dios vivo y verdadero, al único Dios, al que puede rescatarnos, al que puede librarnos, y si no, nos promete moradas en el cielo, nos promete la vida eterna y nos promete que seremos salvos de la ira venidera si nosotros somos a Él. Verso 17, así pues se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos y cuyo flujo como flujo de caballos. ¿Sabe? De alguna manera amaron lo incorrecto, lo sucio, lo vano, lo que no le agrada a Dios. Amaron la violencia. Es como esa mujer que es golpeada y dice: ay, es que lo amo. Esa mujer que es maltratada, esa mujer que es malquerida, esa mujer que de alguna manera no la quieren. Pero allí está ese amor enfermizo. Es el que tenía Jerusalén, es el que tenía Samaria, es aquel que, verdad, se iba en pos de dioses ajenos. ¿Por qué? Porque allí tenían placeres. Amaron más los placeres que a Dios. Por eso Dios dice: los entregó a pasiones vergonzosas, de manera que las mujeres deshonraron en sí sus propios cuerpos y dejaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Asimismo los hombres, entregándose a su lascivia, hombres con hombres, y Dios los entregó a la retribución debida a su extravío. Por eso es que tenemos este mundo tan contaminado, porque no quiere la santidad, la gente no quiere la palabra de Dios, la gente no quiere la honradez, la gente no quiere de alguna manera vivir correctamente, sino que quieren enriquecerse y quieren disfrutar de los placeres que esta vida da, aún arriesgándose a arder en el infierno, y prefieren negar la existencia de Dios y la existencia del infierno, o creyendo que Dios tiene que tolerar todos sus pecados porque Dios es amor y no los va a condenar.
Cuidado, porque la Biblia dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Verso 21, así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Por tanto, a Oliva, así ha dicho Jehová, es decir, Jerusalén, he aquí, yo suscitaré contra ti a tus amantes, los cuales se han hastiado tu alma, y los haré venir contra ti en derredor. Ahora, recordemos el contexto. Samaria ya había sido destruida, Samaria ya había sido esclavizada, Samaria ya había sido regado por las naciones. Pero aquí el profeta Ezequiel les está diciendo, viene la destrucción, viene la ira de Dios, viene, ¿por qué? Porque habían hecho abominación delante de Dios y Dios haría justicia. Por eso dice el verso 23, los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecod, Zoa y Coat, y todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y varones de renombre que montan a caballo, todos ellos vendrán contra ti, carros, carretas y ruedas y multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos contra ti en derredor, y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán, y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor, con enojo, con ira. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas y tu remanente, y será consumido por fuego. ¿Sabe? Cuando vino Nabucodonosor, sitió la ciudad, se rindieron, tuvo misericordia. Nabucodonosor puso un rey, este rey se fue con Egipto, fornicó con Egipto, y entonces Nabucodonosor vino con ira y destruyó las murallas, puso a fuego toda la ciudad y se llevó cautivo a los hijos y a las hijas de Jerusalén. Entre ellos están Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel también allí. Entonces vemos cómo Dios cumplió con su palabra, y es que les había advertido una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, apártate del pecado, vuélvete a Jehová tu Dios, haz el bien, haz lo correcto, no tomes usura, cumple los mandamientos, purifícate, vive bajo la ley de Dios. Y ellos se negaron y sufrieron lo más terrible que puede sufrir una nación. Fueron esclavizados, llevados lejos, allí donde, ¿verdad?, habían codiciado. Verso 26, y te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. El contexto es que Salomón había hecho de Israel una gran nación, una nación riquísima. Usted puede leer ahí en las crónicas y en el libro de los reyes cómo había amasado fortunas, plata, oro, piedras preciosas, maderas preciosas, tenía una gran extensión territorial, había hecho carros, tenía caballos, tenía ejércitos, tenía todo. Era poderoso Israel y confió en las riquezas y confió en los dioses ajenos, y el mismo Salomón se desvió, y entonces el pueblo se desvió y sus hijos se desviaron, y esto hizo que Dios diera este juicio justo, porque Dios es santo y pide santidad de nosotros. Verso 27, y haré cesar de ti tu lujuria y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no te levantarás ya más a ellos tus ojos, y nunca más recordarás Egipto. Muchas veces nosotros escarmentamos cuando somos disciplinados. La gente no deja de hacer las cosas hasta que ve la disciplina, hasta que muere un hijo, hasta que hay un accidente, hasta que hay una enfermedad, hasta que hay pobreza, hasta que hay dolor y sufrimiento. Pero Dios quiere evitarnos eso. Y estando del lado de Dios, del lado de la victoria, podemos obtener bendición y bendición y bendición.
Y no quiere decir que no va a haber problema, pero Dios va a estar de nuestro lado, del lado de la victoria, donde Dios quiere que usted y que yo estemos. Verso 28, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo te entrego en la mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor y te dejarán desnuda y descubierta y descubrirán la inmundicia de tus fornicaciones y tu lujuria y tu prostitución. Vea, anteriormente había dicho, vendrán contigo con ira, ahora viene con odio, es decir, odiaban al pueblo de Israel. En la actualidad hay gente que odia al pueblo de Israel. Hitler odió a la nación de Israel y quiso arrasarlo sobre la faz de la tierra. E Irán, que es la antigua Persia, odia a Israel. Y los iraquíes odian a Israel. Y hay muchas naciones que odian a Israel porque ellos se alejaron de su Dios. Verso 30. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en tus ídolos. En el camino de tu hermana, Samaria, anduviste. Yo pues pondré tu cáliz en tu mano. Y cuando se menciona la palabra cáliz, tiene que ver con el juicio de Dios. Por eso cuando habla de las 7 copas de la ira de Dios en el Apocalipsis, está hablando de los 7 juicios de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor, beberás el hondo y ancho cáliz, el hondo y ancho juicio de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán, serás llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de la soledad y desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria, lo beberás pues y lo agotarás y quebrarás sus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y 70 años, ¿verdad? Desde que fue llevado cautivo Jerusalén a Babilonia, 70 años, la ciudad estuvo, muros, el templo, todo pasado por fuego. Y fue entonces cuando Esdras se levantó y empezó a reconstruir el templo de Dios, antes que sus casas empezaron a ver por Dios. Y después Nehemías, cuando oyó la noticia de que la ciudad estaba la muralla estaba derribada y que no había casas y que había desolación, lloró y clamó al Dios de los cielos, y Dios le abrió las puertas y fue a Jerusalén y la reconstruyó, porque Dios sí es castigador, pero también es misericordioso y no va a dejar para siempre caído al justo, porque entre los que fueron llevados cautivos habían muchos que eran fieles a Dios, pero que habían sufrido la consecuencia de la nación. Verso 35. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Es decir, le habían dado la espalda a Dios, se habían olvidado de él, y Dios también se olvidaría de ellos. Verso 36. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva y les denunciarás sus abominaciones? La respuesta es sí, porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, o sea, para Dios, hicieron pasar por fuego, quemándolos vivos. ¡Qué gran atrocidad! Aún esto me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Esto es sábado. En aquel momento podemos ver cómo la gente nacían sus hijos y los dedicaban a los dioses. En nuestra actualidad vemos cómo la gente, sin temor a Dios, saca de su vientre a sus hijos, asesinándolos. Dios está en contra del aborto. Dios dio la vida y solo Él la puede quitar. Nosotros no podemos
juzgar a Dios y decidir quién y quién no. ¿Sabe? Es un tema renados y quieren seguir en sus lujurias, en su prostitución, en su adulterio. Y si salen embarazadas, paz, para afuera, no pasa nada. Y seguimos y seguimos y se van a multiplicar, ¿verdad? Los horrores y vendrá el juicio de Dios. Por eso es que viene la gran tribulación para aquellos que dan la espalda a Dios y quieren vivir en lujurias y en libertinaje. Y estamos viendo que esto se está acercando cada vez más pronto, así como pasó con Samaria, así como pasó con Jerusalén, también pasará, pero ahora en una forma global, al mundo entero. Dios juzgará a las naciones y debemos creerlo, porque así será. Pues habiendo sacrificado a sus hijos, verso 39, a sus ídolos, entraban en mi santuario, es decir, un sincretismo, adoraban a Dios y querían quedar bien con Dios y con los ídolos. Entraron en mi santuario el mismo día para contaminarlo y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Además enviaron por hombres que viniesen de lejos, los cuales habían sido enviado mensajero, y aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adorno y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Lo que era dedicado para Dios lo dieron a estas personas paganas, y se oyó en ella voz de campaña que se solazaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterios, ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Porque han venido a ella como quien viene a una mujer ramera, prostituta. Así la había catalogado Dios por sus infidelidades a la persona santa de nuestro Padre Celestial. Así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas, ciudades depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Por lo que así ha dicho Jehová el Señor, yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas, y matarán a sus hijos y a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego, y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según vuestras perversidades, y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo, Jehová, soy el Señor. Así que aquí tenemos la conclusión. Vendrá destrucción. Dios no se apiadará de su pueblo si su pueblo hace lo incorrecto, pero tendrá misericordia del que tiene misericordia. Y Dios es fiel y Él es justo y quiere una vida mejor para nosotros, y nosotros debemos buscar ser fieles a Él, no contaminando nuestros ojos, no contaminando nuestros oídos, no contaminando nuestra mente, sino sirviéndole en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores está buscando que le adoren, y Dios quiere a esos hombres y a esas mujeres para su gloria y para su honra. Así que usted